Hola, nos encontramos de nuevo y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre bruxismo. El 70% de la población sufre o padece de bruxismo. Es un tema interesante que vamos a ir desarrollando poco a poco para que se vaya entendiendo. El bruxismo se define entonces como una actividad parafuncional que consiste en el apretamiento o rechinamiento de las piezas dentarias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, parafuncional habla de una actividad de un sistema que no cumple un requisito meramente funcional. ¿De qué sistema hablo? Del sistema de los dientes, o sea, el sistema estomatognático, los dientes y todos los tejidos que lo rodean. Consiste en un apretamiento o un rechinamiento que no cumple ningún requisito funcional para dicho sistema. El bruxismo es un tema mucho más amplio que vamos a ir desarrollando para que se vaya entendiendo bien. Bueno, seguimos un poco más con el bruxismo. Para ir entendiendo mejor vamos a ir desglosando la definición del bruxismo, así nos vamos metiendo poco a poco sobre todo lo que sería el bruxismo. Ya definimos lo que era una parafunción, que es una actividad que no cumple ningún requisito funcional y que el apretamiento o rechinamiento consiste en el acto de esa parafunción. Por lo tanto, el bruxismo es el acto de apretar o rechinar los dientes por medio o a causa de esa parafunción. Pero, si nosotros nos quedáramos solo en esto, estaríamos dejando atrás muchas cosas que son importantes saber. El bruxismo se va a clasificar en un bruxismo primario y un bruxismo secundario, y dentro de esas clasificaciones vamos a tener subclasificaciones que van a ir metiéndose un poco más específicamente, que también las vamos a ver. Bruxismo primario. El bruxismo primario o idiopático corresponde al apretamiento de los dientes diurno y al apretamiento de los dientes o bruxismo del sueño. ¿Qué significa idiopático? Significa que no tiene causa aparente. Por lo tanto, el bruxismo primario va a estar relacionado cuando no tiene causa aparente o una causa médica. Bruxismo secundario, por lo contrario, va a ser el bruxismo iatrogénico, que va a estar asociado a causas como problemas neurológicos, psiquiátricos, problemas en el sueño y a la administración de drogas. Por lo tanto, vamos a decir que el bruxismo primario es cuando no está asociado a un problema médico y el bruxismo secundario es cuando hay una causa médica. Una vez sabiendo esto, ya nos podemos ir metiendo un poquito más sobre el bruxismo. Por lo ya antes definido, entonces vamos a llegar a una conclusión de que el bruxismo consiste en el acto de apretar o rechinar los dientes y que puede ser de causa desconocida y conocida. Pero, independientemente de esto, el bruxismo va a ser nocturno y diurno. Por lo tanto, nosotros para hacer un correcto diagnóstico debemos ponerle un nombre y un apellido a esa patología, saber la causa y saber si lo hacemos durante el día o durante la noche. Vamos a desglosar un poquito más y vamos a hablar sobre el bruxismo diurno. Bueno, el bruxismo diurno, como ya dijimos, puede tener una causa idiopática, o sea que ser de causa desconocida, o ser iatrogénico. Dependiendo el momento, el tipo de paciente, la edad, vamos a definir si es de causa idiopática o iatrogénica. Y para hablar un poco sobre el bruxismo nocturno, vamos a tener que hablar también sobre un poco de los trastornos del sueño. Vamos a hablar un poco entonces, como dijimos, de bruxismo nocturno. Para hablar un poco sobre el bruxismo nocturno tenemos que saber un poco qué son los trastornos del sueño. Por lo tanto, un trastorno del sueño va a ser un cambio que nosotros tengamos en el hábito normal de dormir. Dicho esto, en los trastornos del sueño se van a distinguir tres tipos de trastornos del sueño. Uno de estos es las disomnias, o el más conocido comúnmente como insomnio. Las parasomnias, que van a ser los trastornos de despertar, que consiste en un breve lapso en el que nos despertamos sin que se nos interrumpa el sueño, y los procesos de trastornos del sueño que están asociados a procesos médicos y psiquiátricos. Por lo tanto, el bruxismo nocturno va a caer en la parasomnia, que consiste en un breve lapso en que nos despertamos, apretamos y rechinamos los dientes sin que se nos interrumpa el sueño. Bueno, ya les hablé sobre la clasificación, sobre los tipos, sobre el bruxismo diurno, sobre el bruxismo nocturno. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla todo esto.
Vamos a hablar sobre su etiología. La bibliografía sugiere que el bruxismo, como les dije anteriormente, es multifactorial, pero siempre se distinguen factores que van a hacernos predisponentes a uno para poder desarrollar o no bruxismo. Por lo tanto, vamos a distinguir tres tipos de factores que son predisponentes. Factores morfológicos, factores patofisiológicos y factores psicológicos, que vamos a ir desglosando cada uno, así se entienden mucho mejor. En los factores morfológicos van a recaer alteraciones en la forma de los dientes, en la forma de los maxilares y en la articulación. ¿A qué me refiero con el segundo factor que nombré con patofisiológico? Significa que una patología asociada a algún funcionamiento que nosotros tenemos. Y ahí recae el bruxismo del sueño. En momentos en donde se nos ve alterado la capacidad del sueño, aparecen estos tipos de problemas. Y por último, como dijimos, factores psicológicos, que el más relevante podría decirse que es el estrés. Y ustedes pensarán, ¿cómo el estrés puede llevarme a tener una parafunción en el sistema estomatognático, o sea, en mis dientes y en todos los tejidos que nos rodean? Bueno, es sencillo. Se refiere en la bibliografía que en casos en que la persona está estresada se ve un aumento en la actividad del músculo macetero. El músculo macetero es un músculo que nosotros tenemos en la mandíbula y que va a ejercer más fuerza, por lo tanto, porque se ve una actividad aumentada. Bien, ya habiendo hablado sobre toda la información a un rango general del bruxismo, vamos a hablar, que nos faltó todavía, sobre la prevalencia. La prevalencia significa a qué grupos o a qué cantidad de personas afecta más esta patología. Se refiere que esta patología comienza más o menos en la adolescencia, afectando más a adultos jóvenes, yendo más de adultos jóvenes hacia adultos mayores, con un escaso aparición de casos en niños, pero se reportaron casos en niños. En los adolescentes y en los adultos jóvenes se debe más a trastornos del sueño, o sea, bruxismo nocturno, y en cambio en los adultos se refiere más al bruxismo diurno y asociados a factores psicológicos como el estrés. Bueno, en cuanto al tratamiento, como decía, debemos identificar correctamente su etiología, o sea, a qué corresponde el bruxismo, y adecuarlo a la edad del paciente. Con todo esto, espero que les haya servido, que les haya gustado y esperemos que el bruxismo sea tomado como tal patología, que se desmientan algunas cosas que se dicen sobre el bruxismo, que les haya servido positivo para saber un poco más sobre el bruxismo. Y, como siempre lo digo, desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, recomendamos la visita al odontólogo y que si ves o identificas uno de todos los parámetros que yo nombré en todos los videos, concurras a un odontólogo de confianza para ver si se debe a bruxismo o a alguna otra patología. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, una vez que ya tenemos toda la información a nuestro alcance, vamos a ir haciendo un par de conclusiones como para que quede todo más claro y rejuntar todo lo que quería dejar en claro con este video. Primero, concluimos que el bruxismo puede ser nocturno y diurno, que el bruxismo nocturno corresponde a una parasomnia, que el bruxismo en niños existe, que el desgaste de las piezas dentarias, el dolor de cabeza, ruidos en la articulación temporomandibular o el dolor muscular no necesariamente son un signo de presencia de bruxismo, que nosotros para hacer un diagnóstico de bruxismo debemos considerar todos los parámetros que nombré anteriormente y que el tratamiento del bruxismo varía según su etiología. Bueno, en cuanto al tratamiento, como decía, debemos identificar correctamente su etiología, o sea, a qué corresponde el bruxismo, y adecuarlo a la edad del paciente. Con todo esto, espero que les haya servido, que les haya gustado y esperemos que el bruxismo sea tomado como tal patología, que se desmientan algunas cosas que se dicen sobre el bruxismo, que les haya servido positivo para saber un poco más sobre el bruxismo.
Y, como siempre lo digo, desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, recomendamos la visita al odontólogo y que si ves o identificas uno de todos los parámetros que yo nombré en todos los videos, concurras a un odontólogo de confianza para ver si se debe a bruxismo o a alguna otra patología. Muchas gracias y espero que les haya gustado.